En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Muchas felicidades, mucha alegría esta noche de la víspera de la fiesta del apóstol San Marco. Y sabemos, San Marco es un santo muy especial para nosotros, para nuestra iglesia. Es el primer papa de nuestra iglesia, de los papas de 118. Entonces es el primer papa, el fundador de nuestra iglesia copta ortodoxa. Voy a decir una cosa, no vamos, como ya escuchamos la historia muy hermosa, el grupo de millones de San Marcos hicieron muy bonito. Entonces, ya sabemos la historia de San Marcos, orgulloso de ser nosotros hijos del apóstol San Marco, el evangelista, el que escribió el Evangelio de San Marcos, es el que hizo la misa de San Cirilo, el que está establecida en nuestra iglesia. Hoy día estamos festejándole San Marcos. Es como estamos festejando de la resurrección. Hicimos una procesión hermosa para, como San Marcos fue en todo el mundo evangelizando de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Para hablar de San Marcos hay muchas cosas, pero como todos los días estamos hablando de temas sobre la resurrección, por eso hoy día vamos a hablar sobre la resurrección y el miedo, o podemos decir San Marcos y el miedo. San Marcos es un ejemplo de un santo, un hombre, fue crucificado. Por eso siempre estoy diciendo, cada vez saludando uno al otro, Christos anesti, Alesos anesti, Cristo resucitó, verdaderamente resucitó. Entonces, con esto ya nosotros mismos ya fuimos resucitados. Nosotros mismos ya fuimos resucitados. Resurrección significa nosotros fuimos resucitados con Él. El miedo es la historia del principio. Adán, cuando no obedeció, cuando salió del jardín de Edén, entonces tuvo miedo. ¿Dónde estaba Adán? Él dice, su voz y me dio vergüenza, me dio miedo. Y sus hijos, Caín, mató su hermano Abel. Miedo. ¿Qué está pasando? Así es el pecado. Así es la persona que está alejando de Dios. Entra el miedo. Pero después de la resurrección ya no hay miedo de nada, como siempre estamos escuchando y sabemos. No hay miedo a nadie. ¿Dónde está la muerte? Ya Cristo resucitado ya venció la muerte. Cristo resucitado significa Él nos da poder, es el poder de la resurrección.
Por eso no hay miedo de nada. Incluso los discípulos estaban en un cuarto pequeño, dice como están muriendo de miedo, muriendo de preocupación, no sabe qué pasará después, están encerrados. Pero Jesucristo resucitó y entró, la puerta cerrada, paz a ustedes, y entró entre ellos en el medio, dice, ya no hay miedo. Así cuando el que escucha la paz de Dios, el que se siente Jesucristo resucitó en su corazón, ya no hay miedo. San Marcos sabe mucho, una persona justo, una persona culto, una persona de una familia muy buena. Él es tiene de San Pedro y San Barnabás, tiene algo de familiar con ellos. Sus padres enseñaron muy bien, por eso la casa es muy importante para enseñar a los niños la fe. Ahora estamos escuchando a algunos niños aprendiendo de bailar, de cantar, de hacer karaoke, de hacer cosas, y no se puede. Ellos mismos aprenden cosas de los santos, se viste cosas de santos, cantar himnos y cantar y aprender. Es el tiempo para aprender, todo puede aprender cosas de Dios, sirve para después. Como viene tiempo después, dice, nos dio cuenta. El tiempo pasó, con mucho cuidado para los padres de la familia. El miedo, todos tenemos miedo de muchas cosas, pero miedo normal, ¿sí? Pero el miedo, el que más es normal, es enfermo, se mata la persona. Voy a decir una cosa, San Marcos tenía mucho miedo, el miedoso. San Marcos, el que viajó solo, el que, voy a contar como dice la Biblia, como nos contó la Biblia. Cuando fue en el huerto donde estaba Jesucristo, entonces todo el mundo dice, él estaba con él tuvo una capa y abajo como desnudo, si uno tiene ropa así. Entonces él tuvo miedo y corriendo y sacó la capa y corriendo de miedo, tiene miedo. Wow, qué pena un joven fuerte, tiene fe, tiene todo, miró, escuchó y aprendió, y después tuvo miedo. ¿Miedo de qué? ¿Qué van a hacer? Pero no importa el comienzo, el más importante, el fin. ¿Cómo fue después? Después dice de sus viajes con Bernabé, entonces tuvo también una pelea entre Bernabé y San Pablo. San Pablo dice, esto sirve. Este joven no sirve para un servicio, para evangelizar, para viajar. Es miedoso, no se puede. San Bernabé dice, no se puede. No, yo no quiero conmigo. Entonces fue con San Bernabé. Y una vez estaba yendo a un lugar, se llama Benfilia. Entonces San Marcos, otra vez, miedo como una zona de desierto, una zona tiene muchas enfermedades. Y él tuvo miedo y no quiso ir. No quiso. Esto sirve. El miedo, puede anunciar el evangelio, viajar, evangelizar. Esperan. Dios tiene
que tiene plan para él. Después, el mismo San Pablo, cuando estaba escribiendo carta para su discípulo Timoteo, dice: necesito Marcos, él me sirve para el servicio. ¿Y qué fue el cambio? Ya cambió. Bueno, era miedo ya, pero después ya no. San Marcos, de los 70 apóstoles, San Marcos, el que se llama el evangelista, el que escribió el Evangelio de San Marcos en su nombre, en Egipto, en el año 61, más o menos 63. San Marcos, siempre el icono de San Marcos, hay un león. León, ¿qué es eso? Dicen, cuando él estaba viajando, yendo a Jordania, con su padre, apareció león con 2 leones. Entonces su padre tenía miedo, entonces quiere proteger a su hijo. San Marcos dice: no se preocupe, yo tengo fe en mi Dios Jesucristo. Empezó a rezar y los 2 leones ya están muertos. Fe. ¿Dónde está el miedo? Ya no hay miedo. Cristo resucitó, se pierde el miedo por dentro, ya no hay miedo de nada. Hay en nuestra vida preocupación, hay dificultades, hay pruebas, hay enfermedades, hay pandemia como el que estaba pasando ahora en todo el mundo, hay, pero no tengo miedo. ¿Por qué? Dice el versículo: porque dice Dios: no tengan miedo, porque estoy contigo. Abraham, deja todo y venga atrás de mí. Sí, Señor, fue Abraham sin saber a dónde iba. ¿Qué está pasando, Abraham? Yo tengo fe en Dios. No tengo miedo del futuro, no tengo miedo de mañana, no tengo miedo de ahora, porque estoy en la mano de Dios. Tengo fe en Dios. Pero una vez voy a perder la fe, viene el miedo directamente. Usted sabe, como un niño está agarrando la mano de su padre o su madre. Cuando ya, en el momento cuando deja la mano, empieza el miedo, empieza a llorar, empieza a mirar derecha, izquierda, delante, atrás, miedo. Pero mientras estamos con Dios, no hay miedo. No significa cada problema o dificultad de nuestra vida es el fin del mundo, no. Tiene que estar seguro. Después, cada problema, cada dificultad, hay la gloria de Dios. Por eso Dios permite, ¿sí?, en nuestra familia, con cada uno, en el mundo, algunas dificultades, algunos problemas para examinar la fe. 2, hay algo viene después hermoso. Aunque todo el mundo está diciendo, parece no está leyendo o mirando tele o noticia, no sabe qué está pasando al mundo ahora. Sabemos todo. Entonces no está bien. Sabe bien las cosas, el que va a pasar de vos, sabemos, pero no tenemos miedo. Hay Dios, confía en el Señor, tu Dios, y no confía en tu inteligencia. Jamás. No desmaya. Aunque hay una mujer, deja su hijo, yo jamás olvidaré a ustedes. Esto todo es promesa. Ustedes están grabados en mi mano, está en la niña de mi ojo. No se preocupe. ¿Acaso yo dejé mi pueblo en Egipto, en el Sinaí, cruzando el Mar Rojo, en el desierto, comida todos los días el maná, tomaba agua de una roca? Hasta su sandalia
No pasó nada para su sandalia, su ropa. Durante 40 años hay una sandalia, no pasa nada. No ya va a envejecer o no. ¿Qué es eso? Estoy contigo. ¿Necesitaban algo? La verdad no, Señor. ¿Y qué? ¿Por qué tiene miedo? Las cosas, el que soy responsable, yo soy una persona, tengo que preocupar para mi familia, para mi trabajo, para el pan de la vida, Está bien, pero hágase tu voluntad, no tenga miedo. Yo voy a ver sus hijos, su mujer, su familia, su padre, su madre, su trabajo, su comida. Como dice el dicho, ¿acaso alguien muere de hambre? Dios nunca se olvida un gusano así, un pajarito. Los cabellos de su cabeza no puede caer sin su permiso. Me acuerdo cuando llegué a Bolivia, hace 20 años ya casi. Entonces no había nada. Me dijeron, ¿qué va a hacer allá? Y yo digo, no sé, pero Dios me manda, tengo que obedecer. Pero ¿qué hay? ¿Conoce? No importa. Confía en tu Dios, fe. Y hace como 7 años atrás vino un obispo de Estados Unidos, nos visitó aquí y me dijo, yo quiero preguntar una sola pregunta. ¿Qué, monseñor? ¿No tenía miedo cuando llegó, cuando está caminando solo, cuando no tenía nada, incluso su idioma o el idioma un poco hablaba? Le digo la verdad, cuando estaba solito bebiendo en todo esto, la verdad no. Porque yo no elegí para venir, Dios me mandó. Él, el que es responsable de mí, Él el que está planificando de mi vida. Yo tengo fe, por eso estoy diciendo, en tu mano, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? Hágase tu voluntad. El Ambabola, el primer ermitaño, fue al desierto, 90 años, viviendo solo sin ver a nadie. Ambabola no tenía miedo el que está con Dios no tiene miedo ni nadie. David, como David, un chico hermoso, bonito, sus ojos, así. ¿Y cómo va a estar enfrentar Goliat? El palestino es el poderoso, es musculoso, yo tengo fe en mi Dios, no pasa nada. Y ya sabemos, así el que confía en Dios y no tenga miedo de nada. San Marcos, el apóstol, por eso hay león como el fuerte. Incluso empieza hay un versículo en el Evangelio de San Marcos, dice, un voz gritando en el desierto, como un león, preparan el camino de Dios. Por eso hay un león gritando. Incluso él hablando su evangelio para los romanos, hablando con Dios, el divino, ¿sí? El divino Dios, el que no tiene miedo de nada. Por eso el león es un símbolo de San Marcos. San Marcos fue a Egipto, donde en este tiempo, en el 61, había los griegos de su cultura, de sus cosas. Había los judíos con su religión. Había muchas cosas. Y San Marcos, ¿qué va a hacer
solo con todo esto, Dios está conmigo, Él que me mandó. Él, como mandó Pablo a los corintios, diciendo: Pablo, no tengan miedo, no desmaya, jamás dejaré. Yo tengo mucha gente en esta ciudad, Corintios, aunque no había ningún cristiano, es una ciudad mala. Pero después, iglesias, cartas, obispos, sacerdotes, ¿qué? La obra de Dios. Pero la obra de Dios tiene que cumplir con alguien sin miedo. Alguien pone en su corazón Dios, la resurrección. No tengo miedo. ¿Dónde está la muerte? ¿Qué pasará de mañana? ¿Por qué estamos preocupados siempre para mañana? Por eso fue San Marcos, su sandalia caminando, ¿sí? Su sandalia ya se rompió, buscando a alguien, encontró con un zapatero en Llanos, hablando con él mientras está arreglando su sandalia. Entonces se cortó su dedo. Entonces Eios, hablaba griego, ¿sí? El idioma Eios, Dios, el único, o Dios. Entonces empezó San Marcos a hablar con él, y después Inianos es Papa de Alejandría, entró de la ciudad Alejandría, que antes era la capital de Egipto. Por eso hasta ahora el Papa, su santidad el Papa Tawadros II, es Papa y Patriarca, pero al mismo tiempo es que el obispo de Alejandría. Por eso Alejandría, la única ciudad en Egipto, no tiene obispo. Tiene obispos general como secretarios. ¿Por qué? Porque no se puede. Porque el Papa es el obispo de Alejandría. Como San Marcos, la sede, dice, la sede de San Marcos está en Alejandría. Nuestra iglesia es hermosa, fundada con la sangre de San Marcos. ¿Acaso el diablo va a estar tranquilo? No, atrás de él. Entonces, hasta ya una vez, ya casi está muriéndose, y agarraron de una soga en un cabello en todas las calles de Alejandría. Él está chorreando, ¿sí? Derramando su sangre. Pero esta sangre, como está, es sembrando iglesias por todas las calles de Alejandría. Y después murió, apareció nuestro Señor Jesucristo y dijo: usted va a morir aquí, va a tener el martirio aquí. Siguiente día, lo mismo, y murió. Llevaron su cuerpo a Italia, pero el Papa Shenouda trajo algunas partes de su cuerpo, y el Papa Kirillos también. Entonces tenemos en la catedral de San Marcos, en el Ambarwis, en un lugar en el Cairo, en la capital ahora actual. Entonces San Marcos, ya después de la resurrección, ya no tiene miedo de nada. San Marcos no tiene miedo ni para evangelizar, no tiene miedo de hablar de Dios mientras todo el mundo contra él. Por eso, siervo, no tengan miedo, tengan paciencia. No voy a decir: este niño no sirve, va a servir. Esto no sabe, vas a ver. Pero paciencia, que tenga paciencia, todo cambiará. Muy importante, deja la preocupación. No tengan miedo para hablar de Dios en su trabajo, en su colegio, en su universidad.
Somos hijo de San Marco, el que el logo de él, un león fuerte. No tenemos miedo de nada. En otros países, San Marcos es muy importante, como no Egipto nada más, Egipto, el África y también otros, Italia ayudó San Pablo para analizar, Chipre, hay muchos países. San Marcos empezó el servicio, pero el fundador de nuestra iglesia, del cristianismo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso somos iglesia que apostólica. Apostólica quiere decir conservamos la fe de los apóstoles, y también el fundador de la iglesia, el que evangelizó, es un apóstol. Por eso San Marco, el apóstol, el evangelista, orgulloso de ser hijo de San Marcos. No tengan miedo. Una vez viene el miedo, vete afuera como un león. No tenga miedo de nada. Dios nos da la alegría de la resurrección y quita el miedo, el que algunas veces pasa de nosotros. La palabra de nuestro Señor eterno.